Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarlas, es un gusto verlas a través de este medio, de las redes sociales. Recuerden que nosotras nos reunimos de manera presencial todos los viernes a las 9:45 de la mañana, así que pueden venirse para acá. Está haciendo un poquito de frío aquí, ¿verdad? Pero tenemos unos calentadores muy ricos y aquí tenemos un tiempo de oración, un tiempo de alabanza y estudio de la palabra. Así que si tú no vienes de manera presencial, pues por acá te esperamos, eres muy bienvenida. Trae a más mujeres que no conozcan del evangelio, ¿verdad? Para que conozcan al Señor. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar nuestro estudio y yo lo titulé Siéntate a la mesa. Quisiera por favor que buscáramos juntas primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Es lo que vamos a leer ahorita. ¿Sí? Pero no sin antes, vamos a poner este estudio en manos de Dios. Bueno, ¿ya lo tienen? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la bendición que nos das de reunirnos un viernes más aquí entre mujeres, Señor, en este precioso estudio. Sabemos, Padre eterno, que tú tienes palabras de vida, palabras que nos van a edificar, que nos van a redarguir, que nos van a instruir, Señor. Y hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú hables de tu corazón al nuestro, Padre, para que tú sigas transformándolo, Señor, para continuar en esta vida cristiana, Padre, que definitivamente no es fácil, pero sabemos que tomadas de tu mano, Señor, todo es diferente. Agradecemos profundamente este lugar que tú nos has concedido, Señor, para poder reunirnos, para estar unidas en tu nombre, Señor, sabiendo que tú estás en medio de nosotras. Te alabamos y te bendecimos, Dios, y te damos gracias y ponemos este estudio en tus manos, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. En estos versículos se deja ver un pacto que se hizo entre dos personas. Esas dos personas llamadas David, el mismísimo rey David, y Jonatán, ¿sí? Y bueno, ¿alguien ha escuchado esta historia? Sí, muchos, es una historia como pues muy común, ¿verdad? Si tú ya tienes tiempo en el Señor, sabrás que David y Jonatán hicieron este pacto, así como en todo el mundo se celebran diferentes tipos de pactos, entre tribus, entre pueblos. Algunos han hecho pactos de sangre, ¿sí? Ese pacto de sangre que para nosotros es, ¿cómo podríamos decir? Ese pacto de sangre que para nosotros es como nuestra principal fuente de fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese pacto que apunta desde el interior de nosotros con nuestro Señor, con nuestro Creador. Y bueno, también habla de que cuando dos hebreos entraban en un pacto, este representaba o ilustraba la unión de dos personas,
No necesariamente aquí estamos hablando del pacto matrimonial, pero también existe el pacto matrimonial, ¿sí o no? ¿Sí? El pacto matrimonial también es otro tipo de pacto. Estamos viendo como qué es un pacto. Todos los cristianos somos hijos de un pacto y como hijos de ese pacto es muy importante que nosotros reconozcamos cuáles son esas cláusulas que vienen estipuladas en el pacto, esas obligaciones y esos beneficios que tenemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Tenemos que saber de qué se trata ese pacto. Hablamos que hay diferentes tipos de pactos, que es la unión de dos personas. En este caso era David y Jonatán. Puede haber también otro tipo de pacto, que es el pacto matrimonial, lo estoy repitiendo. Y nosotros los cristianos también tenemos un pacto, ¿verdad? Estamos dentro de un pacto y pues bueno, tenemos que conocerlo al 100%. ¿Qué clase de pacto tenemos con Dios? ¿Saben ustedes qué clase de pacto tenemos con Dios los cristianos? ¿Qué cláusulas o qué dice ese pacto? ¿A qué tengo derecho? ¿En qué estoy obligada? Pero también ¿a qué tengo derecho dentro de este pacto? En este caso, lo que acabamos de leer, este pacto era entre dos personas y en el versículo 4 vemos muy claro porque dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio ¿a quién? A David, y aparte le dio otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Intercambiaban la capa, ¿sí? Intercambiaron la capa. Jonatán se quitó su manto, se quitó su capa y se la entregó a David, y esto simbolizaba la entrega total de su vida. En este pacto que estamos viendo, en el de Jonatán y David, esto era lo que sucedía. Él entrega su capa, ¿sí? Y eso simboliza, ¿no? La entrega total de su vida, y también le quería decir que lo defendería, ambos se defenderían hasta la muerte, el uno por el otro. A eso se refería ese pacto, ¿sí? Dice también que le entrega otras ropas, ¿sí? El talabarte. ¿Qué era el talabarte? Bueno, el talabarte era un cinturón que usaban no para sostenerse el pantalón. Ese tipo de talabarte era donde como se clavaban, se sostenían las flechas, el arco, su arma para defenderse, y su espada era lo que se clavaba ahí en el talabarte o en ese cinturón. Y entonces también se lo entrega, ¿no? Como símbolo de yo daré mi vida entera si fuera necesaria por ti. Ese tipo de pacto hicieron estas dos personas. ¿Les suena algo común, familiar? ¿No? Ese pacto tan desinteresado que hicieron el uno por el otro. ¿Por qué creen ustedes que habrán decidido? Dice que, bueno, más adelante lo vamos a leer. Entonces, ese es el tipo de pacto que hizo David y Jonatán, pero también hay otros tipos de pactos. ¿Se acordarán ustedes del pacto que se celebraba con un animal, como lo hizo también Abraham? ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando sube al monte y entonces dice, ¿y cuál va a ser dónde está el animal para sacrificarlo? ¿No? Llevaba a su hijo Isaac, ¿se acuerdan? Y el Señor provee el animal para que sea sacrificado. Ese también era un tipo de pacto, ¿sí? Había otro pacto donde las personas juntaban una de sus manos previamente rasgadas para mezclar su sangre y simbolizaban que eran uno, ¿no? Entonces ese es otro tipo. También intercambiaban nombres, o sea, en el oriente se usaba un tipo de pacto donde se intercambiaban el nombre. Yo me quedé pensando, estaban realmente dispuestos, ¿no? Ahora yo me voy a llamar así como tú y tú como yo, como, ¿no? Suena a algo interesante.
también haciendo la cicatriz y platicando con David le digo, bueno, yo solamente, es un pequeño chiste, ¿no? Pero solamente se me viene a la mente cuando grababas tu nombre en un árbol, ¿no? ¿No? Y ponías ahí tus iniciales. Yo tenía una amiga que era mucho de eso y decía, promételo, y entonces siempre hacía así, y prometes que… Ay, no me acuerdo tanta cosa, ¿no? Pero era mucho de esa idea, ¿no? De vamos a prometer que seremos amigas siempre, ¿no? Algo así. Y entonces, junta tu dedo con el mío y no sé qué. O sea, algo así, ¿no? ¿Me explico? Como diferentes, en diferentes culturas, en diferentes lugares, bueno, pues se hacían diferentes tipos de pactos. Un pacto también podría ser un pacto mancomunado, que nosotras muchas veces… Bueno, las adquirimos cuando nos casamos, ¿no? Algunas no. Yo tenía una amiga que por su lado, sus papás la aconsejaban que no se casara por bienes mancomunados. Y sus papás no eran cristianos, y entonces ella decía, no, ¿cómo no? Pues si yo me voy a casar con él. Pero los papás tenían había ciertos intereses económicos, entonces los papás no querían que y ella estaba tan entregada al Señor y con ese anhelo de formar una familia que decía, es que eso no es bíblico, o sea, el que yo diga esto es lo mío y lo que él tiene es lo suyo, pues como que no se nota mi total entrega, era como ella lo veía, ¿no? Y como debe ser. Entonces ella en un principio dijo, no, o sea, lo de él es mío y lo que yo tengo, poco o mucho, también es de él. Entonces, no, aquí no entra lo mío es mío y lo de él es mío también. ¿No? Lo de él es mío y lo mío es mío. Bueno, algo así. No se vayan a confundir. Bueno, era el pacto mancomunado, ¿no? Todas las cosas pertenecen a los dos y también es un tipo de pacto. Luego también había otro donde había una celebración, también regularmente eso es en las bodas, ¿no? Se compartía el pan, el vino y el vino simboliza la sangre, el pan la persona, al comerlo, beberlo significaba unidad, pertenencia mutua, como el que hizo Jesucristo con sus discípulos en la última cena, ¿sí? Entonces David y Jonatán hicieron un pacto, como lo hemos visto en un principio, que tuvo repercusión, ¿sí o no? Lo vamos a ver por qué. En sus descendencias, y este pacto es el mismo que nosotros los cristianos hacemos con nuestro Señor Jesucristo, al recibirlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso les decía en un principio, ¿les dice algo este tipo de pacto? Estos personajes que están en esta narración, en el primer libro de Samuel, del capítulo 18, del versículo 1 al 9, es David, ¿sí? ¿Conocen a David? La Biblia le describe como un hombre guerrero, como un hombre valiente, conforme, ¿se acuerdan? Al corazón de Dios. En Hechos, miren, vamos a Hechos 13:22. Ahí hay un resumen que nos dice todo acerca de David. Hechos 13:22. Dice, estamos hablando del mismo, dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Ese era David, un varón conforme al corazón de Dios, así lo identificaba Dios. Otro personaje que la Biblia describe en estos libros es Saúl, ¿verdad? ¿Sí saben quién era Saúl? ¿Sí? Era ese rey rebelde, malvado, orgulloso, ¿verdad? Voluntarioso, ¿sí? Que muchas veces, así como nosotros reconocemos a David como ese
hombre fiel, temeroso, conforme al corazón de Dios, también Saúl puede ser reconocido como ese hombre carnal, ¿verdad? Como ese hombre voluntarioso, orgulloso, malo, perverso, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, y muchas veces puede ser como algo que represente a un cristiano carnal. Bueno, pues persiguió a David con la firme intención de matarlo. El otro personaje del que hemos hablado y el del pacto con David era hijo de Saúl. ¿Sí? Ya después, las que no han leído toda esta historia, léanse todo 1 de Samuel y 2 de Samuel y verán que sí, a mí me gusta leerlo, pero porque van a encontrar muchos chismecillos buenos. Y van a entender un poco más, aquí solo se está como resumiendo. Bueno, Jonatán era hijo de Saúl. Jonatán no tenía nada que ver con su papá. Jonatán era noble, era sincero, ¿verdad? Y fue el que hizo el pacto con David. Bueno, aquí viene otro personaje dentro de esta historia y es Mefiboset. Recuerden bien ese nombre. Mefiboset era hijo de Jonatán, o sea, era nieto del rey Saúl. ¿Sí? Sí, están. Entonces, David y Jonatán hicieron el pacto y Mefiboset era hijo de Jonatán. ¿Hasta ahí? Bueno, entonces en segundo libro de Samuel, versículo 4, vamos por favor a buscarlo. Ay, siempre digo que no me voy a tardar y yo no sé en qué momento me voy. Segundo libro de Samuel, versículo 4, capítulo 4, versículo 1 al 4. Bueno, les voy a leer solo, anótenlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 4, pero les voy a leer únicamente el versículo 4. ¿Sí? Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía, aquí está, un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, o sea, los dos ya habían muerto, ¿sí? Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Por qué huyeron? Seguramente fue tanta la maldad que había en Saúl y persiguió a David y lo quería matar y tanta cosa que hizo que quizá su gente pensó que David tomaría represalias, ¿verdad? Iba a decir, no, pues ya se murió Saúl, el abuelo, ya se murió Jonatán, el hijo, ¿no? El papá de Mefiboset, ahora va a venir y nos va a acabar. Pues si tanto tiempo lo persiguió, por eso le digo que lean toda la historia. Y entonces salieron corriendo, este pequeño tenía 5 años, ¿sí? Y se cayó, o sea, se le cayó a la nodriza y entonces quedó lisiado este hombre Mefiboset. Ajá, imagínense a causa de esto, ¿qué fue lo que él vivió? No tenía a su papá, ¿no? Pues no tenía a su abuelo, pero bueno, su abuelo pues no era de muy buena influencia, pero no tenía a su papá y su papá sí era pues un hombre bueno, ¿no? Que quizá a los 5 años, ¿se imaginan? Le hizo mucha falta. O sea, imagínense quienes tenemos hijos y vemos, no, yo tengo hijas, pero quienes tenemos hijos o hijas y vemos a nuestro hijo pequeñito al lado de su papá y la manera en la que el papá marca su identidad y le enseña y le explica y todo. Hay una historia que no sé si yo se las he contado de un chico que conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, este chico ya es un adulto, tiene más de 30 años. Y una vez llegó a la casa y lo invitamos a pasar y nos empezó a platicar. A simple vista se veía con mucha necesidad emocional, con mucha tristeza, con mucho dolor. Y nos empieza a platicar porque David lo conocía desde que era muy pequeñito. Entonces le dijo, oye, ¿qué ha sido de ti? ¿Qué has hecho? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? No sé qué. Y entonces este chico empieza a platicar y dice, es que fíjate que mi papá se fue. Entonces mi papá se fue y entonces pues
cuando íbamos a la escuela, pues ya no estábamos completos. Y todos los chicos iban con su papá, pero nosotros no estábamos completos. Entonces pasaba la Navidad y entonces no estábamos, pero muchas veces él decía, ay, de verdad que eso, pues es algo muy doloroso, porque decía no estábamos completos y no estábamos completos. Él se sentía incompleto. ¿Y qué pasó con tu mamá? Bueno, mi mamá murió porque enfermó, pero eso era algo a lo que él no le daba muchísima importancia. Obviamente sí sentía la pérdida de su mamá, pero el abandono de su papá fue lo que realmente marcó la identidad de este joven. Entonces viene a mi mente Mefiboset, a los 5 años ya no tenía papá. ¿Cómo creen que creció este hombre? Inseguro, ¿verdad? Inseguro, con temores, con miedos, incompleto, con una identidad no determinada, con mucho rechazo, ¿verdad? Acomplejado, aparte de su condición física, pues no era del todo, no quiero hacerlas, enredarlas, pero estoy leyendo un libro y decía que cómo Jesús viene a darnos identidad y cuando nosotros le conocemos profundamente, nosotros valemos lo que Cristo dice que valemos, ¿no? Lo que Él hizo en el sacrificio en la cruz por nosotros. Pero muchas veces podemos vivir la vida sin saber. O sea, podemos vivir la vida incompletas. Podemos vivir la vida frustradas, temerosas, con miedos por lo que pasamos en la infancia. Y esto muchas veces lo hemos escuchado, muchas veces, ¿no? Y regresamos a la palabra y regresamos al Señor y decimos, Señor, ayúdanos, y va de nuevo y empezamos, pero muchas veces no nos sentimos completas. ¿Cómo creció este niño? Mefiboset no conocía el pacto que había hecho su padre, Jonatán y David. Así que él vivía como fugitivo, porque ellos pensaban, cuando fue lo de su accidente, cuando se cayó, ellos pensaban que David los quería matar. Ellos pensaban que donde los encontrara, así que seguramente aparte de su situación física, aparte de su situación emocional, imagínense pensar que te están siguiendo, que te quieren matar. ¿Se imaginan como el grado de ansiedad que quizá este hombre vivía? O sea, no podía caminar, aparte no tenía a su padre y aparte pensaba que lo perseguían. ¿Cuántas veces nosotras caminamos la vida o vamos en la vida teniendo este tipo de pensamientos? ¿Algo en tu infancia, algo en tu juventud te dejó incompleta? ¿Algo en tu vida sucedió que te dejó incapacitada? Y aparte sientes que te persiguen tus temores, tu angustia, tus miedos, tanta cosa que hay en nuestra mente muchas veces, y aparte le sumas que no conoces el pacto. Aparte, o sea, con todo. Entonces, pues este hombre así vivía. Y dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, a partir del versículo 1 al 8, ahí vamos a ver que David quería restaurar ese pacto, ¿sí? Con la familia de su amigo Jonatán. O sea, Dios te está buscando a ti. Dios quiere restaurar ese pacto. Dios te está buscando. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y el Señor nos ha dicho, hey, levántate, hey, despierta, créele a Dios, verdaderamente lo que Dios dice de ti. Y no me refiero a algo únicamente emocional, ¿me explicó?
Así como muchas veces se los he dicho, ay, sí, ok, yo le creo que soy amada, yo le creo que soy acá. No, cree verdaderamente lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Conoce, como decíamos en un principio, conoce cada una de las cláusulas del pacto, a qué tienes derecho, pero también qué obligaciones tienes. Dice el segundo libro de Samuel, a partir del capítulo 9, a partir del versículo 1. Dice, dijo David, ¿ya lo tienen? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo, ¿de quién? De Jonatán, lisiado de los pies. El versículo 4 dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad, ¿qué dijo? Haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Realmente él no creía, ¿verdad? Realmente él estaba totalmente engañado, él estaba en su inseguridad, con sus complejos, ¿no? Con sus temores, con sus miedos. Él dijo, híjole, a lo mejor cuando le fueron a hablar, dijo, no, pues ahora sí, a lo mejor esto es una trampa y voy a llegar y me van a dar, ¿no? Muerte y todo, pero no, en realidad verdaderamente David quería hacer misericordia con la familia de Jonatán. Y muchas veces esto sucede en nuestra propia vida porque no conocemos las verdaderas bendiciones, porque no conocemos las bendiciones, porque no conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Vivimos en una vida de derrota o simplemente desperdiciando la vida. ¿Sí? ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? En Lucas 15, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? A ver, vamos a Lucas 15. ¿Cómo vivió? A ver, Lucas 15, a partir del versículo 11. ¿Sí? Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y ¿qué? Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de sus jornaleros, ¿no? Y en el versículo 20 dice que se levantó, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, ¿y qué dice? Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Su papá lo estaba esperando. En el caso de David, David buscaba a Mefiboset. ¿Para qué? Para hacer misericordia, ¿sí? Para recordar el pacto que había hecho años atrás con su padre. Aquí de la misma manera el papá esperaba. Dice, no, cuentan los historiadores que y dice la palabra de Dios que él estaba ahí pendiente. Yo creo que él se asomaba a ver si venía, y todos los días se asomaba y esperaba, ¿no? Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. El Señor todas las mañanas viene y nos recuerda. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Quizá ayer pecaste, ¿no? Quizá ayer te enojaste, te estresaste, te hiciste tantas cosas y dijiste: Dios, hoy no puede ser. Te fallé, me equivoqué, pequé, te ofendí, Señor. Soy infiel. ¿Y qué dice su palabra? Nuevas son sus misericordias. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Muchas veces quizá vivimos como el hijo pródigo, ¿no? Viviendo perdidamente, gastándolo todo, viviendo algunos en inmoralidad, viviendo como los cerdos, ¿no? Comiendo. Cuando él tuvo hambre, que dijo: híjole, aunque sea del alimento que comen los cerdos, pues de eso, no hay más. Cuando Dios te ha dicho: siéntate a la mesa. Imagínense cuando David busca a Mefiboset y dice: que venga, ¿no? Que venga, ¿para qué? Para que todos los días se siente a la mesa. Que venga para que todos los días de su vida se siente a la mesa. Y es lo mismo que el Señor nos dice a ti y a mí: siéntate a mi mesa. ¿Cuándo? ¿Un día? ¿Algunas veces? ¿Solo cuando haces las cosas bien? ¿Solo cuando no te equivocas? No, todos los días. Pero hace falta, ¿verdad?, que nosotros conozcamos ese pacto. ¿Cuáles son esas cláusulas? ¿Qué dice? ¿Qué bendiciones hay? ¿Qué obligaciones tengo? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Qué es lo que yo necesito de Él? En el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo del 9 al 13 dice, es la continuación de lo que acabamos de leer de Samuel, ¿sí? Antes de Lucas 15, 11, antes leímos el libro de segundo libro de Samuel del 9 al 8, ¿verdad? Vamos a seguir en el 9. Dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos
para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá ¿qué? Siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, o sea, bastantes hijos tenía, ¿no? Algunos nada más. Pero ¿qué nos habla esto? Abundancia, mucho, lo que necesites. No, el Señor no te va a dar de a poquitos, poquito. El Señor te va a dar en abundancia. El Señor te va a dar lo que tú necesitas, lo que tu alma necesita. El Señor no te va a cuestionar, pero a veces hace falta que nosotras conozcamos, nuevamente lo digo, ese pacto. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Así como el padre extendió misericordia con el hijo pródigo, ¿no? Así como Dios restauró el pueblo en la reconstrucción del muro de Jerusalén, así David, como buscó, ¿verdad?, restaurar ese pacto que había hecho con el padre de Mefiboset. Así Dios quiere restaurar ese pacto. Todo aquello que a él le pertenecía, se lo entregó. Todo aquello que él quizá dudaba en sus miedos, en sus temores, el Señor le restituyó. El Señor quiere restaurar todo aquello que el enemigo te ha robado, o que muchas veces, ¿qué digo el enemigo? Nosotras mismas lo hemos entregado y hemos renunciado a todas esas bendiciones. Dios así nos recibe. Dios nos recibe cojas, heridas, rechazadas, menospreciadas, ¿verdad? Con dolor, con un corazón herido, con un corazón roto, y decimos: ¿yo? ¿De verdad, Señor, me amas tanto? Muchas veces hace falta que nosotros realmente le creamos a Dios lo que Él quiere hacer en nuestra vida para seguir adelante. Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere levantarnos, Él quiere que vivamos con un propósito. Él quiere que sigamos adelante con un propósito. No se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de tus sueños, que son importantes para Dios. Sí son importantes para Dios y Dios los toma en cuenta. Dios conoce tu dolor, Dios conoce tus sentimientos y eso no es ajeno para Dios. Pero principalmente se trata de Él, de cumplir el propósito que tiene para tu vida. Cada propósito, cada año iniciamos nuevos propósitos, nuevas metas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no decimos, si Dios quiere? El Señor ha sido tan bueno que hasta aquí nos ha traído. El Señor ha sido tan bueno que nos ha guardado la vida, que nos ha librado de enfermedad, que nos ha librado de muerte, que nos ha librado de tantas cosas. Pero muchas veces anteponemos, es que yo quiero, es que yo pienso, es que no se trata de eso. Se trata de Dios. Se trata del propósito que Dios quiere cumplir en cada una de nosotras. Por último, vamos a ver, miren, en Apocalipsis 5, 6, capítulo 5, versículo 6. Búsquenlo, por favor. Dice: y miré
que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ese cordero inmolado, ¿quién crees que es? Es Jesús. Esa palabra inmolado se traduce al griego con aspecto masacrado, herido, y es decir, esas son las marcas y las cicatrices del pacto. De ese pacto que Jesús hizo hace más de 2000 años en la cruz, por ti y por mí, y que muchas veces ignoramos y que muchas veces no le damos importancia. Pero ese pacto, así como el pacto de David y Jonatán, sigue vigente hasta el día de hoy. Y el Señor nos está buscando para hacer misericordia de nosotras y devolvernos y restituirnos todo lo que muchas veces nosotras mismas hemos renunciado a ello. Unas veces el enemigo sí, pero muchas veces por voluntad propia renunciamos a ello. Ahí sigue ese pacto y ese pacto sigue vigente. En el pacto con Jesucristo, Él tomó nuestras vestiduras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo David y Jonatán intercambiaron sus vestidos? Bueno, Él tomó nuestras vestiduras, se puso nuestras ropas de pecado, dándonos las vestiduras de santidad. En la cena con sus discípulos, Jesús les dijo que la pertenencia, la unidad en Él, y esta es nuestra al recibirle como Señor y Dios. En el madero, en esa cruz, Él hizo pacto de sangre, dando su vida por nosotros y haciéndonos herederos de promesas dadas por el Padre. ¿Les parece? Gracias a Dios, porque ese pacto al día de hoy sigue vigente. Y muchas veces nos olvidamos y muchas veces lo dejamos a un lado y queremos vivir nuestra vida como la vivía el hijo pródigo, a nuestra manera, lo que yo creo, como yo pienso, en mi propia prudencia, en mis propias ideas. Señor, ahorita no, estoy tan ocupada con los quehaceres de la casa. Señor, ahorita no, porque tengo tantas cosas que hacer. ¿Y cuántas veces te detienes un momento y le alabas y le escuchas y te dice y dices, Señor, quiero escucharte, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte? No es necesario. Ahorita en un principio del estudio, ¿verdad? Decíamos, ya queríamos vernos, ya queremos. Sí es importante, sí, claro que las extrañaba, no les estoy mintiendo. Sí es importante convivir entre hermanas, hablar en un mismo idioma, entendernos, orar. Sí es importante, pero lo más importante está en nuestra comunión con el Señor y recordar cada día ese pacto que Jesús hizo en esa cruz por nosotras. Y ese pacto está vigente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por la bendición que nos das. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Has tenido misericordia de nosotros, Señor. Has extendido tu mano poderosa, Señor, sobre nuestras vidas. Nos has traído hasta este lugar, hasta este momento, Señor, con amor, Señor, porque quizá merecemos lo malo, Señor, pero tú has sido bueno y tú has sido fiel, Señor. Aun cuando nosotras hemos sido infieles, Señor, tu fidelidad sobrepasa cualquier entendimiento que podamos tener.
Te alabamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos profundamente, Señor. En estos principios de año, Señor, queremos comprometernos contigo, Señor. Comprometernos fielmente contigo, Señor, sabiendo, Padre, que no tenemos nada que ofrecerte, solo nuestro corazón dispuesto, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestro amor, poderte servir, Señor, en lo que tú dispongas, alabarte, Señor. Es lo único que tenemos. Pero queremos hacer un pacto contigo, Señor. Queremos comprometernos, Señor, sabiendo que tú eres bueno y que tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana. Y a eso, Señor, nosotras confiamos plenamente, Señor, que tú lo recibes. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Padre, te glorificamos, Señor, porque solo tú mereces esa honra y esa gloria. Gracias, Padre, porque siendo tus hijas nos has llamado, Señor, a tu mesa. Nos has hecho tus hijas, Padre, y nos has permitido estar cerca de ti y cerca de tu corazón, Señor. Aunque a veces, Padre, nosotras decidamos otra cosa, tú estás dispuesto para nosotras siempre, Señor, para escucharnos, para recibirnos, Señor. Te agradecemos profundamente en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.